Gloria a Dios que estamos nuevamente aquí. Gloria a Dios que Él nos ha traído a este lugar. Esa es una de las frases que, bueno, más bien el énfasis que nosotros hacemos como iglesia, que realmente es del Señor que nos trajo acá a su casa, porque vamos a ser sinceros, si fuera por nosotros estaríamos en la casa ahí calientitos o tranquilos, acostados, pero el Señor nos saca de esa comodidad y nos dice, no, vámonos para la iglesia, vamos para mi casa. Entonces, de verdad que es un privilegio el estar aquí. Y bienvenido a cada uno de ustedes, bienvenidos a Celebration, a su iglesia. Nosotros estamos teniendo un estudio, estamos predicando a través del libro de Éxodo. Y realmente es un libro muy interesante por el hecho de que muchos tienen una perspectiva, vamos a decirlo equivocada, una perspectiva diferente de lo que realmente el libro de Éxodo habla. Muchos tienen el énfasis de hacer en Moisés, cuando realmente el libro no habla de Moisés. Habla de Moisés, pero el énfasis no es Moisés. Y pensaba mucho en esto, y hay muchas frases dentro de la Biblia que a veces se usan. Y pensaba en frases que nosotros usamos incluso hoy en día. Y hay una frase muy, muy interesante, una frase que he escuchado mucho a lo largo de mi adolescencia, y cuando iba creciendo como que escuchaba más de esa frase. Y es una frase que la gente usa para justificar sus actos. Para decir, ¿sabes qué? Yo no quiero decir que yo fui el culpable, o quiero justificar mis actos. Pero esta frase se usa principalmente cuando alguien quiere terminar una relación. Y cuando alguien está a punto en esa relación de que ya no sabe cómo terminarla, la frase hace su jugada y viene la famosa frase de, no eres tú, soy yo. Y realmente lo que esta frase está diciendo es, mira, yo estoy tomando toda la responsabilidad. Yo soy aquí el que es el culpable. Tú tranquilo, no, yo soy. Tratando de ver una manera en la que terminamos de esa relación, de como ya no sé qué más hacer, entonces voy a usar la famosa frase de, no eres tú, soy yo. Y lo que esta frase dice, esta frase dice es que yo estoy tomando la responsabilidad total de lo que está pasando. Y bueno, realmente es una frase que, gracias a Dios, nunca me la han dicho y espero nunca decirla yo. Pero pensando en esta frase y poniéndola que tiene un énfasis generalmente negativo, pero pensando realmente lo que es, que tiene un énfasis de que una persona toma toda la responsabilidad y llevándola a lo que estamos viendo en Éxodo, hemos visto que Moisés es usado por el Señor. Pero el Señor le está diciendo a Moisés, Moisés, no eres tú, soy yo. Y ese es el título de la prédica que vamos a estar viendo el día de hoy. En Éxodo 4, el título de esa prédica es no eres tú, soy yo. Y es que realmente el libro de Éxodo, en ese capítulo 4, muestra eso. Muestra sí el medio que es Moisés, pero realmente quiere decir Dios, no es Moisés, soy yo. Pensando en esto, quiero que nos adentremos en el libro de Éxodo, el capítulo 4. Quiero que leamos los primeros 17 versículos. Éxodo capítulo 4 dice, Moisés respondió, y si no me creen y escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en la tierra, le dijo el Señor, y él la echó en la tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo. Y él volvió a meter la mano en su seno y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean en el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés le dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en los tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensajero por medio de quien tú quieras.
Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca, con su boca, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano, con ella y harás señales. Oremos. Señor, te agradecemos por este día, te agradecemos porque estamos aquí con bien, te agradecemos porque tú nos has cuidado y nos has traído con bien hasta este día, Señor. Te pido que este tiempo seas tú abriendo nuestros corazones, nuestra mente, Señor, que tu Espíritu sea dándonos el entendimiento de tu palabra, Señor. Que estos no solamente sean palabras que escuchemos, sino que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor. Cambia nuestro corazón y ayúdanos a ser cada vez más obedientes a ti, Señor. Te entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Han pasado ya 3 semanas, esta es la 4ª semana, o bueno, más bien ya 5 semanas más o menos en la que hemos estado viendo el libro de Éxodo. Y vemos un pueblo totalmente sumido en la desesperación. El primer capítulo que vimos con Pastor John, vimos que el pueblo de Egipto decidió tomar a los bebés de un pueblo, tirarlos por un río, destruirlos, porque ellos estaban con miedo de que ese pueblo creciera más, y el miedo del pueblo causó eso. Hizo que empezaran a oprimir al pueblo de Israel, entonces el pueblo empieza a estar en una constante desesperación. Y nos encontramos en ese momento en el que Dios escoge a un hombre, le muestra su gloria, le dice: este soy yo, este es Dios. Le da una identidad. Vimos la semana pasada con Pastor John acerca de la identidad que le muestra primeramente Dios a Moisés. Le dice: este soy yo, este es el Dios que está hablando contigo. Y no se queda ahí. En el capítulo 4, en los primeros 17 versículos, el Señor le está diciendo a Moisés: te mostré mi gloria, te mostré quién soy yo, ahora te voy a mostrar mi poder. Y cuando le dice en el versículo del 1 al 17, lo primero que hace el Señor es que le está diciendo: esto es lo que yo lo haré. Yo lo haré, es el primer punto que quiero hablar. Y el Señor le está diciendo a Moisés: tú no lo harás, el que lo va a hacer es yo, soy yo. Dice el primer versículo: Moisés respondió: y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan: no se te ha parecido el Señor. Es interesante porque esa es la respuesta de Moisés, porque no entiende la perspectiva. Después de que el Señor se le muestra, le muestra su gloria, le muestra quién es Él, le muestra todo eso, aún así Moisés dice: pero Señor, ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? En serio, Moisés, estás viendo que el Señor que mostró su gloria a ti te está enviando. Y Moisés le dice: pero no me van a escuchar a mí, Señor. Entonces el Señor dice: vamos a hacer algo. ¿Ves la vara que tienes ahí? Échala. Y la echa y se convierte en una serpiente. Dice el versículo 3: échala en la tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en la tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Qué tan increíble debe haber sido esa escena cuando Moisés, con su incredulidad, le dice al Señor: pero no me van a escuchar a mí. Y el Señor le dice: tranquilo, que yo voy a hacer que haga las cosas. Mira una vara, una simple vara, la echa. Y es interesante todas las 3 señales que le da el Señor, porque Él conocía la incredulidad del pueblo. Él conocía que el pueblo era alguien que no iba a escuchar a un hombre que llegara a separar enfrente. ¡Hey, pueblo! Van a ser libres, dice el Señor. Ok, dando señales. No tengo señales. Ok, no te creemos, fuera. Él conocía la incredulidad del pueblo. Él sabía que eran hombres que necesitaban ver señales. Fuera increíble que el pueblo simplemente por fe creyera. Pero bueno, seamos sinceros, somos humanos y a veces nos cuesta entender las cosas. Entonces el Señor dijo: yo conozco a mi creación, yo sé cómo son, por eso vas a hacer esas 3 señales. Y me encanta porque dice el versículo 9: pero si todavía no creen estas 2 señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. El Señor les dice: si todavía con 2 señales no creen, vas a hacer una más. ¿Quién no va a creer después de que un hombre bote su vara, se convierta en serpiente, lo va a agarrar y se vuelve a hacer un palo?
Ni siquiera los efectos de video que hay hoy en día son capaces de hacer eso. Ni aunque vayamos a un cine 3D nos la creemos. Esa fue la primera señal. Y la segunda señal, increíble. Una mano sana, la mete, la saca, tiene lepra, la vuelve a meter y está sana. Por favor. Y el Señor le dice, y si todavía no me creen. Es increíble cómo el Señor nos conoce tan bien a su creación, que dijo, voy a darles una señal más. Agarra agua del Nilo y la derramará sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Son 3 señales que el Señor le está mostrando a Moisés. Pero es más interesante la respuesta de Moisés. Dice el versículo 10, entonces Moisés le dijo al Señor, por favor, Señor, no he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Moisés vio las señales que le hizo el Señor para que él fuera a hablar, pero Moisés sigue todavía con una perspectiva de que yo soy el que va a hacer las cosas. Yo soy el que se va a presentar al pueblo y Dios le está diciendo, no Moisés, tú no lo harás, yo lo haré. Y le responde a Moisés, le hace una pregunta retórica, le dice, ¿quién ha hecho la boca del hombre? Moisés respondería, tu Señor. Pero no le dejó responder, le dice, ¿o quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ese Señor que es capaz de hacerle mudo a alguien, de darle el habla o no darle el habla, el que literalmente creó al ser humano, te está diciendo que vayas. Y tú me vienes a decir, Señor, es que mira, yo me supongo que Moisés era, yo soy torpe. Es interesante porque la perspectiva que nosotros tenemos de Moisés es un hombre que no está entendiendo el poder de Dios. Y él se está enfocando en su debilidad, en sus debilidades. Le está diciendo, Señor, pero es que, mira, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy tardo para el habla, yo no puedo hablar, es que tengo miedo. Y dice, pero Moisés, no estás entendiendo que soy yo quien lo va a hacer. No eres tú el que va a hacer esas cosas, tú simplemente vas a ser un instrumento. Y el Señor, en su paciencia, le escucha la respuesta que le da Moisés y le dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Moisés le dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. En serio, Moisés, estás viendo que el Señor te está escogiendo a ti, te está mostrando su gracia para que tú vayas y hables a un pueblo y tú te enfocas en tus debilidades, te enfocas en que tú vas a ser quien lo va a hacer. Entonces el Señor se enoja y le dice, ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Esto es interesante porque digo, el Señor tranquilamente pudo haberle dicho a Moisés, ¿sabes qué? No, ya, tú dices que no estás listo, voy con tu hermano Aarón. Aún así, con la respuesta de Moisés, lo sigue usando y le dice, ok, vamos a hacer algo. Yo te mostré a ti, tú vas a hablar con tu hermano y yo les voy a usar a los dos para que vayan. Increíble cuando uno llega a un punto de pensar en el que las debilidades de uno son obstáculos para que el Señor nos pueda usar. Y eso no es algo que simplemente nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, una de las, o más bien la mayor prueba del poder de Dios fue Jesucristo. Cuando Él llegó, hizo los milagros, perdonó pecados, que era algo realmente que uno puede decir, wow, de verdad. Él mostró su poder. Pero mucha gente simplemente, como el pueblo de Israel, veía las señales y no quería creerlos. Y es interesante porque cuando nosotros pensamos en el poder de Dios, a veces nosotros nos limitamos al poder de Dios por nuestras debilidades. Y mi respuesta a esa pregunta es lo que el Señor preguntó. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o con ciego? ¿No soy yo el Señor?
nosotros tenemos la bendición de que el Señor nos haya salvado, nos haya mostrado su gracia, y a veces tenemos ese miedo de decirle al Señor, Señor, úsame como tú quieras, porque tenemos miedo de nuestras debilidades. Tenemos miedo de decirle, pero Señor, ¿qué tal si no soy bueno para hablar? Señor, es que a mí me da miedo porque resulta que tengo pánico escénico. Bueno, ¿quién le dio la boca al hombre? Señor, pero es que ¿sabes qué? Yo no puedo ver bien y a lo lejos. Bueno, ¿quién creó? ¿Quién le hizo al hombre ciego? ¿O quién le dio al hombre la vista? Y es que a veces nosotros nos enfocamos en nuestras debilidades y queremos poner un obstáculo para el poder de Dios. Déjenme decirles que no hay obstáculo para el poder del Señor. Él usó a Moisés, lo va a usar, spoiler, lo va a usar. Un hombre tartamudo, alguien que tenía dificultades para hablar en público, y él le dijo, no te preocupes, te voy a seguir usando, vamos a usar con tu hermano. Realmente eso es una muestra no solamente del poder de Dios, sino también de su misericordia. De que aún sabiendo que Moisés era alguien incapaz, lo hace capaz. Él lo capacitó, le dijo, no te preocupes, que para mí tus debilidades no son un problema para mi poder. Porque el enfoque no era que Moisés mostrara quién es él, que Moisés mostrara su elocuencia, que Moisés mostrara lo que él era capaz. No, tú solamente eres un medio para mi fin. Y eso es muy impresionante, el pensar en cómo Dios nos puede usar a nosotros, sin que nosotros tengamos el temor de mirar nuestras debilidades. Y yo sé que muchas veces nosotros mismos nos imponemos a hacer la voluntad del Señor, o a hacer lo que el Señor nos ha llamado, porque simplemente vemos nuestras debilidades. Pero nosotros tenemos una gran señal. No hay mayor debilidad que ya haya sido vencido. El Señor venció la muerte y esa era nuestra debilidad. Pero el Señor mostró su poder. Venció la muerte en la cruz, resucitó, y ese es el ejemplo y la muestra de poder que nosotros tenemos. Ahora la respuesta o la pregunta del millón sería, vamos a decirle al Señor como le respondió Moisés, te ruego Señor, envía ahora el mensaje por medio de alguien de quien tú quieras, y pedirnos la bendición de ser usados y demostrar el poder de Dios por medio de nosotros y decirle, no Señor, es que mis debilidades son mayores que tu poder. No. Yo creo que la respuesta que debió haber sido Moisés es, Señor, heme aquí, envía a tu siervo, como lo respondió Samuel. Pero no, es Moisés, así que vamos a seguir con Moisés. Es interesante porque Moisés le dice, ok, bueno, úsame como tú quieras, a pesar de que es un tartamudo, ve con mi hermano. El segundo lugar, lo que hace el Señor es le dice, tú no lo harás, yo voy a ser el que lo haga. Y algo interesante que pasa a continuación es que el Señor dice, ya está dicho. Dice el versículo 21, y el Señor le dijo a Moisés, cuando vuelvas de Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Creo que ese es uno de los pasajes más fuertes que hemos visto, porque le está diciendo el Señor a Moisés, ve con el faraón, pero yo ya endurecí su corazón. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo es posible que le envíe a Moisés al faraón y ya endureció su corazón? Podríamos decir, bueno, Señor, ¿acaso eso no es injusto de tu parte que endurezcas el corazón de alguien? ¿Por qué no le das la oportunidad de arrepentirse? Bueno, spoiler, este sermón está lleno de spoilers. Le dio 10 maneras, le dio 10 señales para que se arrepienta. Spoiler nuevamente, no se arrepintió. Y el spoiler no lo hago yo, lo dice la palabra. Pero yo endureceré el corazón de su corazón, hablando del faraón, de modo que no dejará ir al pueblo.
Y esto es algo muy importante que necesitamos entender. Cuando el Señor está diciendo yo endurecí su corazón, no es que no le esté mostrando misericordia al faraón, no le esté mostrando. Lo que le está diciendo es, ¿sabes qué? Él está tan entregado a su vanidad, tan entregado a su pecado, que Él no va a ver lo que yo haga. Él no va a aceptar lo que yo haga. Por eso le entrego a su, vamos a decirlo, a su pecado. Eso de endurecer el corazón no es que el Señor le está diciendo desde antes, no le voy a dar la oportunidad de que se arrepienta. Le dio 10 oportunidades para que se arrepienta. Y cada oportunidad era peor. Cada oportunidad Él iba viendo que el corazón del faraón estaba duro. Por eso Dios le dice a Moisés, spoiler, el corazón del faraón va a ser endurecido. Y no va a dejar ir a mi pueblo. Y aún es interesante, porque Él le dice, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y es muy bonito cuando hablamos del poder de Dios, cuando hablamos de su misericordia, de su gracia. Pero a veces nos cuesta hablar del juicio de Dios. El juicio de Dios contra un faraón que estaba oprimiendo a su pueblo. Podemos hablar de la gracia, del poder, de la misericordia de Dios. Pero si no hablamos del juicio santo de Dios, no estamos hablando de Dios. No estamos hablando completamente de Dios. Vemos su poder, sí, pero también su juicio. Juicio cuando no cumplen con lo que Él le dijo. Le mostró misericordia al rey, al faraón, pero el faraón dijo no. El Señor le dijo, ok, te estuve mostrando misericordia, pero tú estás metido en lo que tu corazón quiere, en tus deseos. ¿Cuál era el deseo del corazón del rey, del faraón? Bueno, era un pueblo egipcio, pueblo grande. Vieron que un pueblo estaba creciendo. Su orgullo no le permitió ver que otro pueblo creciera más que ellos. Entonces, ¿cuál es el deseo de su corazón? Vamos a hacer el mal y vamos a oprimirlos para que ellos no crezcan más que nosotros. Es decir, el orgullo del faraón era tan grande y su avaricia por el poder era tan grande que el Señor le entregó a esa avaricia. Dice la palabra que le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Le dijo Faraón, no. Le mostró 10 veces. Aún incluso cuando mató a su primogénito, aún así Él le seguía persiguiendo. Y es que nosotros a veces hablamos mucho de la gracia, del perdón del Señor, de su misericordia, pero a veces no nos gusta hablar del juicio del Señor. Y es que el Señor es alguien que trae juicio para aquellos que no le obedecen. Es duro hablar de esto, pero es necesario hacerlo. Porque la justicia perfecta de Dios no solo es mostrar su poder, sino a veces mostrar el castigo. Y el castigo, cuando hablo de juicio, no hablo simplemente de la muerte. A veces el juicio de Dios también recae sobre nosotros cuando no cumplimos con lo que Él ha establecido. Nos dio una manera que nosotros tenemos que comportarnos como cristianos. Pero cuando no lo hacemos, no queremos juicio. Nos dice cómo tenemos que hablar, la manera en la que tenemos que comportarnos ante el mundo. No lo hacemos y luego, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. El Señor nos muestra muchas veces su misericordia. Nos ha mostrado su gracia, pero Él también es un Dios de juicio, un Dios justo, que si nosotros no cumplimos, no podemos decirle, bueno, Señor, yo no estoy cumpliendo con mi parte. Muéstrame, sígueme mostrando gracia, sígueme mostrando misericordia. No, diría nuestro pastor Cabezón, no. El faraón no estuvo cumpliendo con lo que el Señor le dijo y hubo juicio. No esperemos entonces que nosotros, si no cumplimos de una manera recta vivir nuestra vida, una manera correctamente, de acuerdo a su palabra, no esperemos que haya consecuencias, no esperemos que el juicio de Dios no caiga sobre nosotros, porque hay juicio para aquellos que no obedecen. Dice el versículo 22
y 23. Por tanto, mataré a tu hijo y a tu primogénito. Esto es fuerte. Esto es fuerte, es un juicio fuerte que el Señor envía sobre el faraón. Pero no es que nosotros podamos decir directamente, bueno, es que mira qué injusto que es. No, fue totalmente justo. Le mostró por medio de plagas, le mostró por medio de señales, pero aún así él decidió no creerlo y dijo, bueno, hay juicio para ti. Y no quiero que caigamos en el punto de decir, bueno, entonces yo voy a obedecer al Señor solamente porque tengo miedo a su juicio. Porque si obedecemos al Señor simplemente por miedo a su juicio, no hemos entendido de su gracia. Nosotros obedecemos al Señor porque lo amamos y entendemos que lo que Él estableció en su palabra nos ayuda a mostrar a Jesucristo, a parecernos cada vez más a Jesucristo. Y si nosotros queremos o vivimos una vida que constantemente está teniendo miedo del juicio del Señor, no vamos a disfrutar de su gracia. Pero es importante que nosotros entendamos que como creyentes, el Señor nos ha estipulado maneras en las que nosotros tenemos que comportarnos, maneras en las que tenemos que vivir. Y eso con el único fin de hacernos perfectos, de hacernos como Cristo, de hacernos de la manera en que Él quiere que nosotros seamos. Y es interesante porque siguiendo esa línea de pensamiento, los versículos del 24 al 26, el Señor le está diciendo a Moisés, cumple tu parte. Dice la tercera sección, y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés. Y le dijo, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Pareciera que este es un paréntesis de toda la historia, como que hay un cambio total de las cosas. Dice, ¿cómo así? Estábamos yendo por una línea y ahora me sales con esto. Esa es la preparación de Moisés. El Señor no solamente le mostró su poder, no solamente le mostró el juicio que iba a dar al faraón, sino que también le dijo a Moisés, hey, espérate Moisés, tú también tienes que prepararte. Hay una parte que tú tienes que cumplir. Moisés estaba casado y al parecer tenía un hijo, pero la cosa es que su esposa y su hijo, bueno, su esposa era de descendencia madianita, es decir, que no era del pueblo de Israel. Eso implica que ellos no estaban siguiendo los lineamientos que dio Dios en Génesis 17 acerca de la circuncisión, que al octavo día tenían que circuncidarlo. Entonces, imagínense que Moisés va con todas las señales al pueblo y le dice, pueblo, el Señor me mandó a decirles que van a ser libres, hace las señales. Y el pueblo le dice, espérate, ¿tú quién eres? No, yo soy Moisés. ¿Por qué vienes a un pueblo de Israel y no cumples tú con los preceptos que el Señor dio? Es interesante porque el Señor lo tenía totalmente en su sabiduría, Él sabía lo que estaba haciendo. Y por eso le prepara a Moisés, porque Él quería hacer que Moisés sea alguien irreprensible ante el pueblo de Israel. Que no sea un extranjero que les llegue a ellos y les diga, ¿saben qué? El Señor me mandó a decirles que ustedes van a ser libres. Y su esposa, una madianita, su hijo, un incircunciso. El Señor preparó a Moisés. Y esta sección es una preparación de Moisés que le está diciendo, necesito que tú cumplas tu parte. Y es que eso también muestra que el Señor es un Dios que no cambia y no hace excepciones de personas. Si Él estipuló algo en Génesis 17, Moisés tenía que cumplirlo. No es que diga Moisés que el Señor haya dicho, no, ¿sabes qué? Bueno, solamente porque eres tú voy a hacer una excepción. No, estaríamos diciendo que Dios cambia. Y Dios no cambia. Él quería mostrarle al pueblo que todos tenían que obedecer. En Génesis 17 también menciona que aquel que es extranjero y entra al pueblo de Israel tenía que circuncidarse si era hombre.
Entonces no podríamos decir que Moisés iba a llegar y decirle al pueblo, ¿saben qué? El Señor me mandó a hablar con ustedes, pero mi hijo no está circuncidado. Es decir, yo no voy a obedecer las leyes. No, espérate ahí, tienes que hacerlo. Y esa es la importancia de esa sección. Cuando el Señor se le presenta a Moisés y le dice, tienes que cumplir tu parte. Realmente nosotros pensamos que Dios va a hacerlo todo. Pero a veces nosotros también tenemos que cumplir ciertas cosas. Tenemos que cumplir en vivir una vida recta. Tenemos que cumplir en obedecerle al Señor. Y no hablo de obedecer simplemente los 10 mandamientos. No hablo simplemente en asistir un domingo a la iglesia, en asistir un miércoles al estudio bíblico. Hablo de cumplir con mi vida. Cumplir la manera en la que estoy viviendo dentro y fuera de la iglesia. De prepararnos. Si nosotros decimos, Señor, quiero servirte, ok. Circuncida tus pecados. Es decir, quítate tus pecados. No, Señor, es que como que a mí me gusta todavía esa cosita por ahí que venden que es una cervecita. Todavía me gusta eso. Me gusta emborracharme, Señor. Pero úsame. ¿Cómo lo voy a hacer? Señor, úsame, pero todavía tengo vicios, que no quiero salir de los vicios porque me gustan los vicios. Sal de esos vicios. Muchas veces nosotros pensamos que el Señor nos va a usar, pero nosotros no estamos cumpliendo nuestra parte. ¿Qué estás haciendo tú para que el Señor te use? ¿Sigues metido, como estuvo el faraón, metido en su necedad, metido en su poder, metido en las ganas de conquistar a los demás? Estamos tan adentrados en el pecado y no queremos salir de eso. Y aún así queremos que el Señor nos use. ¿No es eso algo paradójico, algo que va en contra de lo que nosotros decimos? Nosotros le decimos, Señor, úsame. Ok, deja de hacer el pecado que estás cometiendo, deja de hacer lo que estás haciendo. No, es que a mí me gusta. ¿Qué es lo que pasó con Moisés? Su esposa entendió que ellos estaban haciendo mal. Lo circuncidó y lo dijo, ciertamente, tú eres para mí un esposo de sangre. Eso le estaba diciendo, estoy cumpliendo con lo que se estipuló. Y es interesante, increíble pensar la manera en que Dios le estuvo preparando a Moisés. Ver cómo el Señor empieza a cumplir su plan sin dejar nada que lo pueda hacer corruptible ante el pueblo de Israel. Sigue el Señor y el último aspecto que Él menciona es que le dice, es por tu bien. Los versículos 27 al 31 dicen, y el Señor le dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Esta sección es un cambio de panorama totalmente de 360 grados. Un pueblo que estaba totalmente afligido, un pueblo que estaba oprimido, un pueblo que vio morir a sus hijos, que veían cómo mataban a sus hijos. Ahora reciben la respuesta, dice el versículo 31, y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Solo imagínense un pueblo oprimido, un pueblo que toman a sus hijos y los matan, un pueblo que está siendo totalmente maltratado. Llega un hombre, muestra el poder de Dios y les dice, pueblo, el Señor los va a liberar de su aflicción. Un cambio totalmente
de 360 grados en el panorama, que no había esperanza, un pueblo que estaba oprimido totalmente, que le dice, bueno, ¿qué podemos hacer? No nos queda más que resistir a este rey, a este faraón. Van a los líderes del pueblo y el pueblo recibe esa noticia de que van a ser liberados. Su respuesta fue, se postraron y adoraron. Pensaba mucho en esta escena y este cambio de panorama tan hermoso. Pienso muchas veces en las aflicciones que nosotros pasamos en nuestra vida. Cosas que nos tienen como al pueblo de Israel tan presionados, tan sumidos en desesperación, en tristeza, a veces en ira, que incluso podríamos pensar como pensarían los del pueblo de Israel, decir, ¿sabes qué? Me toca, ni modo, aguantarme. Pero a veces nos olvidamos de aquella obra que hizo Jesucristo en la cruz, que nos libró de la mayor aflicción que íbamos a tener, que era la vida, la muerte eterna. Y no estoy minimizando las aflicciones que tenemos, no estoy minimizando los dolores que podemos tener en la vida, pero estoy diciendo que nuestra esperanza, nuestra salida, está en aquel que ya venció la muerte, aquel que venció nuestra mayor aflicción, que era la muerte eterna. Quiero en esta tarde que nosotros pensemos en cómo nosotros vamos a ver a Cristo en nuestra aflicción. Vamos a simplemente rendirnos a la aflicción y decir, bueno, haz conmigo, destrúyeme como quieras. O postrarnos y adorar como hicieron el pueblo de Israel en medio de la aflicción. Y es que entender esto significa que entendemos que el Señor tiene el poder para librarnos de las aflicciones. Es difícil el mirar a Cristo en medio de una aflicción. Es difícil el dar ese paso de fe y adorar al Señor cuando sentimos que no hay una sola esperanza. Pero para aquellos que hemos creído, déjennos decirnos que la esperanza es Cristo. Aquel que venció en la cruz de la muerte, resucitó y que hoy en día Él está al lado del Padre, abogando por nosotros, dándonos y envió a su Espíritu para que Él nos diera esa fuerza que necesitamos para atravesar las dificultades que tenemos en la vida. Que nuestra respuesta sea lo que hizo el pueblo de Israel, postrarnos y adorar a Dios por su poder y por lo que Él ha hecho en nosotros. Por su gran señal de poder que fue Jesucristo, que vino a mostrar su poder y a vencer la muerte. Que al salir de aquí veamos las aflicciones de la manera en que el pueblo de Israel lo terminó viendo, diciendo: el Señor vio mi aflicción, voy a postrarme y adorar al Señor. Oremos. Señor, te agradecemos por este día, te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias por las cosas que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Quiero pedirte que seas tú dándonos la fortaleza que necesitamos para los momentos que son difíciles en nuestra vida, Señor. Te pido que nos ayudes a obedecerte a ti, Señor. Guía nuestras vidas, Señor. Señor, para aquellos que tal vez no te conocen, Señor, y están pasando por aflicción, Señor, que seas tú mostrándote a ellos. Y Señor, que ellos te puedan reconocer a ti como el único que tiene el poder para librarlos de sus aflicciones, Señor. Padre, te reconocemos como el único que es capaz
de librarnos, Señor. Te pido que cuides nuestros corazones, nos ayudes, Padre, y que en todo momento, Señor, en todo momento pongamos nuestra mirada en Cristo. Padre, cuida cada uno de los corazones que están aquí y ayúdanos, de verdad, Señor, a adorarte y a postrarnos como tú mereces ser adorado, Señor. Padre, te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.